No sé si yo les comenté, no sé si les comenté, viajé yo a Seúl, Corea, y un pobre latino absolutamente desconocido allá, eh, yo me sentía solitario, me senté un día lluvioso en un restaurante desde la mañana hasta el mediodía, cuando una pareja de jóvenes se sentó en una mesa al lado mío. Veían que yo estaba leyendo un libro en español, pues. Yo estaba leyendo mi libro ahí al tiempo que desayunaba, creo, sí. Se me acercaron los jóvenes y me dijeron, no hablaban, yo les entendí, medio les entendí en inglés, que de dónde era yo. Y yo le dije, soy de Colombia. Y ellos abrieron los ojos de este tamaño. Uno era japonés, perdón, él era coreano, ella era japonesa, pero ambos estaban haciendo maestría en literatura latinoamericana y el libro que estaban analizando era 100 años de soledad. Estaban haciendo una maestría en literatura cuyo texto básico era 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ahora, cualquiera que lea 100 años de soledad y encuentre el argumento básico de de Aureliano Buendía y de toda la dinastía de los Buendía, desde que emergen en su contexto de Macondo y finalmente se extinguen, y en esa odisea de sucederse de una generación a otra, pasan por todas las variantes de los sentimientos humanos, del entorno en que viven, etcétera, 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 toda la tragedia que hay entre ellos, todos los mitos que encierra, con toda esa narrativa de Gabriel García Márquez. Caramba, hay que ser tan ingenuos para creer que eso es historia pura. Solo un europeo vino por acá buscando Macondo, pagó su paquete turístico para que lo llevaran a Macondo. Oye, no sé, ingenuo, Macondo no existe. No existe físicamente porque no es un libro de historia. Pero el imaginario de este hombre que sintetizó en Macondo lo que sufre un pueblo atrasado, de allí 100 años de soledad, y no solo este mundo colombiano, sino toda Latinoamérica, y no solo toda Latinoamérica, sino que ese, ese topos, ese lugar que él construye de atraso, se aplica a cualquier atrasado en el planeta entero, por cuya razón es una literatura universal. La historia oficial, la historia política oficial de Colombia, no le importa sino a unos cuantos políticos de turno en cualquier otro país. Pero la literatura universal de Gabriel García Márquez seguirá importando muchísimo más que la historia oficial de Colombia. He allí la diferencia entre una historia de hechos contados, aunque tengan sesgo ideológico, son demasiado contraídos, y he allí la dimensión abarcadora de manera universal y permanente de una literatura construida. Así es que Macondo es todo lugar, Macondo es todo lugar de atraso, todo lugar de miseria, todo lugar donde el sufrimiento es salvaje, donde la humanidad pide una oportunidad, como dijo Gabriel García Márquez en su discurso de Estocolmo, piden una oportunidad en la vida para que al fin supere sus 100 años de soledad. Entonces, creo yo que he puesto un poco en evidencia lo que es el relato. El relato es mucho más grande, mucho más abarcador que, ojo, que una historia absolutamente objetiva. De allí que quienes luchan, por ejemplo, con la Biblia, queriendo convertir en historia pura, no es sino un rezago de una actitud fundamentalista. Si eso no es historia, entonces no es verdad.
Quienes dudan de la historicidad pura de la Biblia, mejor dicho, se van a condenar, pues. Hay que quemarlos a los que creen que la Biblia es un relato. No, la Biblia es grande porque es un relato, no porque es historia. No porque es historia. Ahora, hay algunos hechos que corresponden a la historia y en eso estamos de acuerdo. A Macondo físico nunca lo encontrarán en Colombia, pero la pobreza sí será desmesurada en casi el 30% de la población colombiana. O sea, Macondo está vigente en el 30% de la población atrasada, analfabeta, perseguida, matada, violada, asesinada. Está presente Macondo. No sé si me estoy explicando. Y lo está en cualquier otra parte del planeta que sufre la misma experiencia, por cuya razón le dieron el Premio Nobel de Literatura. Por la historia de escribir la historia pura de Colombia, nadie se ha ganado un premio, nadie. Al planeta entero le importa 5 la historia oficial de Colombia o de Ecuador o de Venezuela o de Perú, excepto por alguno que otro líder oportunista de derechas o de izquierdas, ¿no? Que generan cierto mediatismo, cierto ruido mediático en épocas electoreras, o por lo extremistas, o por lo escandaloso que sean, ejemplo pues Odebrecht, que contaminó a toda Latinoamérica. Pero aparte de eso, la historia política ni siquiera de Latinoamérica entera le interesa al mundo. Hay otras historias que son mucho más atractivas, hablando de historia pura. Pero como si una literatura que acabo de relatarles hoy es objeto de análisis en el planeta entero. Un libro. Relato, porque es un relato. Muy bien, eso es uno. Entonces, no se engañe usted creyendo que usted es más leal a la Biblia si la Biblia es historia pura, una crónica donde el cronista sabía lo que Dios estaba pensando. ¿No? El cronista subió al cielo, ejemplo, cuando Dios dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y el cronista fue y grabó lo que Dios estaba diciendo y después lo transcribió. No es tal cosa. No, es un relato que puede decir lo que Dios está pensando. Lo que los discípulos están pensando, ¿quién lo conocía? ¿No? Y conoce de manera omnisciente además. Conoce lo que los discípulos están pensando mientras Jesús está con vida. Y sabe lo que los discípulos están pensando en el relato que estamos analizando, lo que los discípulos piensan después de la muerte de Jesús. Yo los veo aquí, yo no sé qué Benjamín está pensando contra mí, por ejemplo, yo no lo sé. ¿No? Ustedes no saben lo que yo estoy pensando, excepto pueden inferir por lo que hablo de pronto. ¿Sí? Yo no sé lo que ustedes están pensando, pero el escritor, y ahora tengo que ir un poco al escritor, hombre, sabe lo que alguien puede estar pensando. No es que sabe, es la libertad de quien escribe. Es la libertad de quien escribe. Puede hablar del pensamiento de Dios y del pensamiento de los hombres. Y puede abarcar el presente y el futuro o el pasado al evocar el pasado al mismo tiempo. Y aquí es donde hay que diferenciar, por ejemplo, en los autores. Una cosa es el autor real y otra cosa es el autor implícito. Ejemplo, aquí conocemos al autor implícito de Juan. Al leer el relato que estamos analizando, ¿conocemos al autor real del Evangelio de Juan? ¿Al autor de carne y hueso de Juan lo conocemos? No, no lo conocemos y nunca lo conoceremos. La crítica histórica trabaja para tratar de descubrir
y perfilarnos al autor real. Y eso es demasiado limitado. Trabaja con hechos objetivos de la historia. De allí que la exégesis histórico-crítica ha quedado muy pequeña. Y ese debate de alta crítica y baja crítica, que ambos, sin importar si es alta o baja, si es enana como yo porque es de baja crítica, o es de alta crítica porque mide 2 metros, ¿no? Eso es un debate puramente histórico. Y eso se dedica, a eso se dedica la crítica histórica. Eso ha quedado absolutamente superada. Eso no tiene ahora vigencia. Ahora lo que tiene vigencia es la narrativa, la narrativa, la narrativa. Entonces ahí es donde se entra en el mundo de los relatos. Para la historia crítica, lo que importa es el autor real. Para el narratólogo, para el que es un especialista en relatos, ¿no? Al margen de que sea teólogo biblista o sea simplemente un teórico literario de la literatura universal o de Cervantes o de Esquilo, de Sófocles, de Eurípides o de Homero, de la Eneida de Virgilio o de San Agustín, al margen de que analice a cualquiera de esos hombres, para el narratólogo, que es un especialista en relatos, a ese no le importa el autor real, le importa el autor implícito. Ese autor que nos hace ver lo que los discípulos están pensando. ¿El Juan real sabría lo que los discípulos estaban pensando? Díganme ustedes. ¿Sabía lo que los discípulos estaban pensando? ¿Sabía lo que Jesús estaba pensando? No. Pero el autor que él radica en su escrito, porque es como una emanación de él, pero es un autor implícito, un autor virtual que todo relato construye. Ese sí conoce lo que Dios piensa, lo que Jesús piensa, lo que los discípulos piensan, lo que los enemigos de Jesús piensan, y puede poner un discurso de crítica interna en el corazón de los contradictores de Jesús, de los fariseos, verbigracia, de los saduceos, verbigracia. Y los saduceos pensaban esto, estaban pensando, y Judas estaba pensando, ¿no? O sea, ¿quién conoce lo que este Judas piensa o lo que los contradictores de Jesús piensan? ¿Quién conoce? ¿El autor real? No, el autor real no conoce eso. El que conoce es el autor implícito. Para el narratólogo lo que importa es el autor implícito. Entonces, en un relato, usted no puede, seguramente en principio, para comenzar, pues uno averigua quién es el autor, ¿cómo se llama esto? El autor real. Uno dice, bueno, Juan. Ah, pero Juan, ¿cuál Juan? ¿Cuál? Hubo muchos Juanes. Y ni siquiera es Juan el discípulo de Jesús, el auténtico discípulo de Jesús. Cuando se escribe el Evangelio de Juan, el auténtico discípulo de Jesús había muerto hace ratísimo, ¿no? Ya sabemos eso. Así que el autor real no es lo que importa aquí. Aquí lo que importa es el autor implícito, ese que lee los pensamientos, ¿no? Eso que construye un mundo de valores, eso que puede decir esto es bueno y esto es malo, pero es bueno y malo no como una receta para mí, sino en el universo del relato, en el mundo, en el universo axiológico del relato, dentro de ese relato, lo que está pasando o es malo o es bueno, desde el autor implícito. Son los valores del autor implícito. Algunas veces, como Elkin lo puso de manifiesto, algunos autores reales, como que tratan de salir a través de su autor implícito, ¿no? Tratan de salir a la palestra, como que tratan de aparecerse ahí. Eso es
dicen los que saben, un autor real, y en esto hay que leer pues a los premios Nobel, tendríamos que escuchar ¿cómo se llama? A Jorge Luis Borges, a Julio Cortázar, a ¿cómo se llama? Es Juan Rulfo el que escribe Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Entonces habría que leer a estos, a un Vargas Llosa, oírlos en donde, hombre, saben de lo que es eso. Dicen, un autor real nunca emerge de su anonimato. Solo su autor virtual es el que comenta las cosas. Realmente, dicen ellos, el autor real se deja guiar por el autor virtual que ellos tienen. Allí es donde el escritor se siente inspirado, se deja guiar por su autor virtual. Eso para que ustedes diferencien cuál es la grandeza, perdón, cuál es la gran diferencia entre una historia, ojo, objetiva, de hechos crudos, y cuál la diferencia entre entre esta, que es la historia real y cruda, objetiva, y el mundo del relato. ¿Y cuál la diferencia entre un autor real y un autor virtual que conoce el mundo psicológico, el mundo axiológico? Es todo eso. De allí que cuando usted lee la Biblia y lo convierte de manera directa en una norma, es que la Biblia dice, correcto, la Biblia lo dice, en eso no tenemos debate. Pero muchos de los valores que allí se construye son los valores a veces absolutos, pero del universo del relato. Es tanto como decir, la ética de Colombia la vamos a construir a partir del mundo axiológico de 100 años de soledad. Eso no dice nada con la ética de Gabriel García Márquez siquiera. Eso no es la moral de Gabriel García Márquez. No, eso no es la moral ni la ética de Gabriel García Márquez. Esa ética que hay dentro de 100 años de soledad es la ética de los Buendía. Está avalado, aprobado o ¿qué se diría yo? O desautorizado, convertido en un antivalor, pero por el narrador implícito, no por Gabriel García Márquez. El narrador implícito es el que sabe ese mundo axiológico, bueno o malo, de Macondo. Esa no es receta para la moral colombiana, ni más faltaba que a partir de la moral de los Aureliano Buendía y de 100 años de soledad, yo tengo que construir una ética de valores para el pueblo colombiano. Entonces, por eso hay que juzgar, aun cuando en los relatos bíblicos hay, y esto es malo, ¿para quién? Para el universo del relato que estamos analizando. Si quiero derivar una ética, tendría que conocer el mundo axiológico que se construye desde Génesis hasta el Apocalipsis y encontrar mínimamente una constante, pero constante, no esos accidentes que hay, válgame Dios, en los relatos hay una montaña rusa de valores que uno no sabe al fin y al cabo a cuál creer. Entonces, no vaya a derivar de los relatos bíblicos una receta ética directa, ¿no? Porque ese valor, repito, es para el universo del relato. Dentro de ese relato, ese valor o es bueno o es malo, dentro de ese relato. Por favor, ¿fui claro o están más confundidos que Confucio cuando inventó el confucianismo? Los que medio entendieron pueden hacer así, o pueden hacer así para que me la piden.
Muy bien. Pastor, una pregunta con eso último que estabas diciendo. Eh, Estabas diciendo que si se derivase una ética de la Biblia, tendría que ser una constante. De Claro, Génesis, Apocalipsis, una constante. claro, claro. Y sobre todo, y aquí quiero volver a ese núcleo hermenéutico del Evangelio, no puede ser más de lo que Cristo dijo por fuera de lo que Cristo dijo. No puede ser. Tiene que ser desde lo que Cristo dice. Aquí lo dije, parecía atrevido de mi parte. Lo que Moisés dijo no me importa, dije yo acá en una ocasión, porque mucho de lo que se pone en boca de Moisés es relato, no historia objetiva. Y aun cuando fuera historia objetiva, son 4.000 años o por lo menos 3.500 años atrás, ¿no? Además, si hemos de ser tan positivistas desde la historia, o sea, científicamente exactos, oye, era una sociedad nómada y en el mejor de los casos seminómada. En sociedades industrializadas como la nuestra, esos modelos no aplican, por Dios, no aplican nunca, nunca. Entonces, eso sería. Ok. Dije yo que no me interesaba lo que Moisés decía ni Pablo decía, por muy sabiondos que sean, sino en derredor de Cristo. Cristo, 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 ¿no? En derredor de Cristo. Listo. Y no solo de lo que Cristo dijo, porque lo que Cristo dijo aún está filtrado ya por la perspectiva o por la lectura, si se quiere, de los que en su nombre dicen cosas. No sé si ustedes han hecho el juego del teléfono roto. ¿Cuántos han hecho el juego del teléfono roto? Levanten la mano, por favor. ¿No? A una fila de personas se les cuchichea algo al primero. Y por favor, dile al otro, dile al otro, dile al otro. Cuando al otro lado llega, es que asesinan al que puso el primer mensaje porque lo que se ha dicho al principio no corresponde con lo que se dice al final, ¿no? Eso significa que el mensaje se contamina, eso es un hecho. Ya lo que nosotros conocemos ni siquiera es las palabras textuales de Jesús, eso lo dijimos en su momento, ipsísima verba dei no se conoce, es decir, la auténtica y literal, textual, oral palabra de Jesús no se conoce. Muchos creen que la única frase que, que es de Cristo Jesús, textual y literal, es más bienaventurado es dar que recibir. Recordando las palabras del Señor, dice Pablo, ¿no? Muchos creen que esa es la única frase auténtica de Jesús. Y los únicos que lo aplican son los boxistas, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿es eso? Los evangelios están filtrados por la óptica de quienes lo escribieron. La oralidad, el filtro del autor o de los autores, más los años de edición, de adaptación, eso está filtrado. Entonces usted dirá, entonces, ¿cómo vamos a recuperar la auténtica palabra de Jesús? No, por eso los que saben dicen, hay que partir de la muerte de Jesús y preguntarse por qué muere él y por qué da su vida. Ahí está el núcleo total del evangelio. ¿Por qué muere él? Si usted puede contestar a esa pregunta, cosa difícil de contestar, difícil, porque nadie ha entendido, excepto pues el mundo del arte, que se reduce a mostrarnos a un Cristo que sangra, a un Cristo escuálido colgado en la cruz, dependiendo también de la etapa en que lo pintan.
y el dolorismo que se fomenta de manera básica, ingenua, infantil en Semana Santa. Aparte de eso, entender el auténtico significado de la muerte de Cristo en la cruz, estamos lejos. El día que entendamos por qué murió Jesús, que es para darnos vida eterna, creo que podríamos decir, recojamos todo el discurso religioso y fomentemos la vida en todas sus dimensiones, biológicas, espirituales y eternas. Así es que me parece que ahí es donde vale, como vengo yo lloviendo sobre mojado, vale absolutamente todo desde Cristo. Entonces, uno no puede simplemente de manera estadística, Elkin, volviendo a tu pregunta, bueno, a ver, yo he hecho un análisis doctoral estadístico de Génesis 1 a Apocalipsis 22. ¿De cuál debe ser? Ya tengo la constante de la moral cristiana porque he hecho ese estudio estadístico. No sería suficiente. No sería suficiente porque tendría que avalarse desde la muerte de Jesucristo por amor al mundo. Y a un mundo pecador, no a un mundo bueno. Cristo no murió por, como dicen los calvinistas, no los calvos, sino los calvinistas. Cristo no murió por los buenos, como ellos dicen los ultracalvinistas, ¿no? Cristo murió para garantizar la salvación de los buenos. Vaya semejante chorizada. Yo predicaré uno de estos días un versículo bíblico que dice, ¿por qué me llamas bueno? Dice Jesús, no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Pero los ultracalvinistas venden la idea de que Jesús murió para garantizar la salvación de unos pocos buenos. Tal es el caso del teólogo que hoy suena mucho en América Latina y ha formado a generación de pastores, el señor Sproul, por ejemplo, ¿no? Entonces la postura del otro, John MacArthur, piensa casi parecido. Entonces, pues tienen derecho a pensar eso y a enseñar y son gente carismática, ha escrito muchos libros, están muy bien posicionados, tienen muchos alumnos, pues estadísticamente a mí me tragan, pero la estadística no avala la verdad eterna. Jesús ha muerto por el mundo, ¿no? Por el mundo y por el mundo que no lo amaba, por el mundo que lo mató, que lo crucificó, que lo negó, que lo traicionó. Porque Judas somos todos, Pedro somos todos, Pilato somos todos, Barrabás somos todos, ¿no? Anás y Caifás somos todos, los judíos que gritan crucifícale somos todos. Ojo con eso, todos somos eso. Y Jesús murió por nosotros. Si no leemos la escritura de esa manera, no. Andamos en un planeta idealista de religión inmaculada, pero que no existe sino en la fantasía de unos pocos religiosos, etcétera, ¿no? Ya, estoy hablando demasiado yo. ¿Los veo asustados o los veo con ganas de apedrearme? Látigo, Pastor, látigo. ¿puedo? Chava, tienes una pregunta. Puedes preguntar. Gracias. Hola, saludos a todos. Muy interesante. Es mi primer tema completo. Sé que vengo un tanto a medias, como acá decimos. He estado tratando de repasar el documento que me hizo favor Benjamín, pero una de las preguntas que me vienen ahorita es, como cristianos, ¿cuál sería uno de los mayores errores? Y yo sé que hay muchos, y ahora vemos cómo hay tanta enseñanza desviada basadas en versículos fuera de contexto, ¿no? Y ahorita hablaba mucho acerca de estos relatos que a veces tenemos el error de hacerlos completamente textuales a nuestro día a día, ¿no? Pero
yendo un poco más profundo como cristianos, ahora como personas que estamos más involucradas en el servicio, en el estudio, en ganas de aprender, ¿cuál sería uno de los errores o de las advertencias que usted podría darnos o podría darme? Porque, por ejemplo, he trabajado con jóvenes y siempre es como, bueno, ¿qué es lo que un cristiano hace o puede hacer y no puede hacer? Y se van mucho a esta parte moral, ¿verdad? De lo que podemos y lo que no podemos, a veces hasta en base de la Biblia, ¿no? Y vemos que dice, bueno, pues no dice en temas actuales como el teléfono, cosas que evidentemente no van a aparecer, ¿verdad? Pero ¿de qué manera podemos llevar esto a un campo más aplicable? Sería mi pregunta, pastor. Gracias. Órale, Chava, y yo tengo un grave problema en contestar tu pregunta. Eso es, oh, ¿cómo contesto yo eso? A ver, ¿cómo? Estás preguntando prácticamente la pregunta que debe hacerse y cierre y vayámonos. Sí, yo sé que es, vaya, Ok, igual, no es, sé, lo que pueda decir es válido. es lo que puedo decir, como tú dices, yendo más profundo y no andando por la superficie como el pastor Mesa. ¿Cómo hacemos? A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que a los jóvenes, aquí y allá, en el mundo entero, en lugar de entregarles un código de valores, un decálogo, ¿no? No, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, no harás, no harás, no harás, no harás. O de aprobaciones, sí harás, sí harás, sí harás. Porque he allí el engaño de creer que porque prohibimos será mejor gente, ¿no? O porque le decimos, le entregamos la receta perfecta, por eso serán buena gente. No es verdad. Es un engaño en el que el pueblo hebreo y los judíos de los días de Cristo cayeron, porque ellos tenían la norma exacta que calzaba a los pies de todos los judíos y ellos sabían qué hacer y qué no hacer. Eran cumplidores estrictos de lo que se debe y no se debe hacer. Pero por eso tenían la vida eterna, no. No tenían la vida eterna. Entonces Jesús hará un énfasis en que la gente lo siga a él. Y seguirlo a él transformaba las vidas. Y no porque Jesús les entregara una receta de qué hacer o una lista de prohibiciones de qué no hacer. Porque seguir a Jesús no es un recetario de lo que debo hacer, ni es una lista interminable de prohibiciones de lo que no debo hacer. Seguir a Jesús es vivir. Es la plenitud de la vida, ¿no? Es la plenitud de la vida. Entonces, si yo he de sintetizar en algo, diría, querida Chava, querido Chava, lo que tú tienes que hacer, o yo tengo que hacer, o tienen que hacer en otros planetas, es guiar a esos jóvenes a un auténtico encuentro con Jesús. Que tengan una profunda experiencia con Jesús. Que lo amen a él. La doctrina no cambia. La doctrina no cambia. A veces la doctrina hincha al hombre, infla al hombre. De allí que salen las recetas. Esta receta es la mía y si tengo adherentes y si soy mediático, mi receta es la última palabra. Muchas de las mega iglesias que hoy existen es porque a ciegas han obedecido la receta final que tiene su líder.
pero esa es la receta de él. Esa no es la receta de Dios. Pero a él le funciona porque tiene carisma, ¿no? Es mediático, sabe cómo enganchar voluntades. Malo no es, pecado no es, eso está bien, no hay ningún inconveniente, ¿no? Pero lo importante, como te digo, olvidando todo eso, es que la gente se encuentre con Cristo, que los jóvenes se encuentren con Cristo. Una vez que hayan encontrado esa chispa eterna, no humana, esa chispa sobrenatural de la vida eterna en ellos, créeme que jamás se apartarán. Pueden cometer la torpeza de negar a Jesús como Pedro, o de traicionar a Jesús como Judas, pero arrepentidos volverán, ojalá antes de ahorcarse. Judas, pues se ahorcó muy deprisa el hombre, ¿no? Muy deprisa. Igual Jesús lo iba a perdonar, nosotros lo sabemos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo están clavando en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues Judas actúa exactamente igual. Un traidor torpe, que no sabe lo que está haciendo. Él cree que sí sabe, pero no sabe. De allí su remordimiento que lo lleva a autoajusticiarse. Entonces, creo yo que si nosotros enseñamos a esos jóvenes a encontrarse con Cristo, que es la fuente de la vida, ellos van a ser fieles, van a ser fieles. Y Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Significa eso que desde que se encuentren con Cristo nunca cometerán errores? Falso. Sí van a cometer errores, ¿no? Sí van a cometer errores, sí se van a equivocar. Como decimos aquí en Colombia, sí la van a embarrar. Yo no sé si la metáfora es comprensible, ¿no? Sí la van a embarrar, ¿sí? Van a equivocarse, van a caer en vacíos, en errores de tipo espiritual, de tipo religioso, de tipo ético, de tipo social, algunos incluso de tipo penal, hombre, seguramente muy censurados por la sociedad, pero la semilla, la chispa eterna de la vida que brotó en sus corazones, eso jamás lo olvidarán. Jamás, 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 jamás. Porque es la vida. Y eso es lo que quiere Jesús. Es lo que quiere Jesús. Entonces, yo me quedaría con eso. Aparte de eso, si quiere desperdiciar un poco su tiempo, que asista a mis clases para que pierda un poco de su tiempo, ¿no? No, eso último no sirve. Muchas No gracias, porque no pastor. pierden su tiempo al estar conmigo, sino porque no tienen por qué perderlo conmigo, sería la cosa. Sí, muchas Ok, gracias. Gracias. bien. Listo, ¿más preguntas o no? Ya la gente no quiere preguntar, Elkin. Bueno, yo tengo una pregunta y es que eh, ¿se podría resumir la historia del cristianismo en esa pregunta de por qué muere Jesús? ¿O es muy reduccionista decir que en esa pregunta se resume la historia de nuestra fe? Reduccionismo sería querer nosotros resumir todo el cristianismo en eso. Para eso tendríamos que entender toda la dimensión de la muerte de Cristo. Pero que en la muerte de Cristo auténticamente se resume todo el cristianismo, eso sí es un hecho. Más bien sería que yo no tengo la capacidad de encapsular eso a la medida de la comprensión humana. Toda la Biblia, entre paréntesis, nos vende eso, querido Elkin. Toda la Biblia nos vende eso, de que en la muerte de Cristo está la vida, la chispa de la vida está ahí, la chispa de la vida eterna, ¿no? No de la publicidad de una bebida carbonatada.
Ok. Entonces, eso, sí, sí. Y otra pregunta también que tenía era que tú estabas comparando la historia de Colombia con Cien años de soledad, diciendo que el Cien años de soledad tenía mucho más peso que la historia de Colombia debido a que es una literatura universal y que inclusive cualquier literatura universal de los grandes literatos que han pasado a lo largo de la historia pesa más que la historia política o social de cualquier país. Sin Bien embargo, dicho. sí, sin embargo, la Biblia se vale de la historia de Israel como metáfora de la humanidad. Ok, estamos de acuerdo. Creo que la primera parte es objetiva y es muy pequeña, pero es grande la historia de Israel porque precisamente se convierte en metáfora. Y la metáfora no es parte de una historia científicamente exacta. La metáfora es un elemento básico de la literatura, del relato, no de la historia. La metáfora es patrimonio exclusivo del relato. El símbolo es patrimonio exclusivo del relato, no de la historia eh, positivista, científica, quiero decir, ¿no? Entonces, la historia de Israel, al margen de que sea crónica pura, objetiva, o al margen de que sea una historia construida, y ni siquiera no es realmente la historia de Israel, no es eh, una secuencia de hechos verificables, no, no es. Esa no es la idea del escritor del Antiguo Testamento, no lo es. Lean ustedes este documento que yo los presenté. Hay uno que tiene que ver únicamente de esta serie con relatos del Antiguo Testamento, ¿no? Con relatos del Antiguo Testamento. No es la historia pura de Israel, ¿no? Ahí no estamos conociendo la historia universal de Israel, sino algunos chispazos de la historia universal, algunos retratos de determinados funcionarios, de determinados profetas, de determinados patriarcas, que son como referentes para desafiarnos al mundo de la fe. Y cuando lean este documento, si acaso lo leen, pues, y no estoy siendo sarcástico en esto, para los que quiero decir, para los que de pronto quieran dedicarle tiempo a leer, van a encontrar que el relato del Antiguo Testamento, reitero, no por ser historia objetiva de Israel, sino porque esa historia que es objetiva se convirtió en relato, por eso es que es grande. Aquí voy a referirme, querido Elkin, a otro premio Nobel de literatura. Hace días yo les hablé de unos terminachos que se llaman la isotopía, que son lugares paralelos, lugares similares, que en comparación yo les dije, ¿no? La tierra prometida de Israel isotópicamente nos pinta el jardín del Edén. Es un lugar paralelo de la tierra. El jardín del Edén es una construcción literaria de la tierra prometida. Ese es el jardín del Edén. Y los nuevos cielos y la nueva tierra, que incluye al planeta como escenario, como topos real, pero el topo simbólico es los nuevos cielos y la nueva tierra, y ahí también ya hay isotopía de cómo uno de la tierra real uno salta a nuevos cielos y nueva tierra, pero hay isotopía en cuanto a Israel desde su universo de la tierra prometida, de esa Palestina, en retrospectiva construye el Edén y en perspectiva construye nuevo cielo y nueva tierra. De eso hablamos qué días. Ahora, hay un relato isotópico de un premio Nobel de literatura y es de Mario Vargas Llosa.
utiliza 3 lugares distintos para construir una trama. Se llama El sueño del Celta. No sé si alguno lo ha leído, ¿no? De Mario Vargas Llosa, del Premio Nobel de Literatura. ¿Qué hace Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa comienza hablando de un irlandés, por eso el nombre del libro, El sueño del Celta, ¿no? Y de cómo, radicado en un individuo real, el individuo es real, pero ahora él lo ha sacado de la pura, del hombre, del sujeto concreto, y lo ha convertido en un hombre simbólico para ser el protagonista del sueño del Celta. Pero en ello ha mezclado historia real, más relato, o sea, la historia lo ha convertido en relato. ¿Qué ha captado él? Toda la lucha del IRA, ¿no? De ese problema de Irlanda que pelea con los británicos, donde se matan, todo ese terrorismo que generó el IRA, sí saben, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Toda esa lucha espantosa que hubo de Inglaterra contra los irlandeses, en una lucha pues horrenda. Si ustedes saben la historia, creo que lo entenderán. Entonces no tenemos el tiempo para que yo entre en pormenores de esa historia. Bien. El ETA de España se alimentó mucho, precisamente, se alimentaron mutuamente con ese problema de la lucha de los irlandeses contra los británicos en esos años. Y Mario Vargas Llosa, una historia de un sujeto real, lo convierte en un protagonista idealizado, ¿no? Y de una Irlanda que tiene luchas políticas reales, lo convierte en un mundo ideal donde luchan el bien y el mal, obviamente. Bien, ahora, uno diría, ¿ahí se queda el sueño del Celta? No. El hombre perseguido en Irlanda por los británicos, sin que los británicos se den cuenta, él es un infiltrado en el mundo británico, se vuelve ¿cómo se llama eso? Él creo que es nombrado cónsul realmente del pueblo británico, es un diplomático, y el hombre emigra a... Wow. ¿Cómo se llamó la colonia de Bélgica? La colonia de Bélgica. La colonia africana de Bélgica. ¿Alguien recuerda? La colonia africana de Bélgica, que la colonia africana de Bélgica era 10 o 20 veces más grande que el propio país de Bélgica. Y todo eso era patrimonio de Leopoldo, como diciendo, te regalo esta pequeña finquita, ¿no? Le regalaron a Leopoldo, al rey Leopoldo II, que realmente fue rey, él, y en esa tierra donde el cristiano Leopoldo II lleva la evangelización, asesinaban y mataban a los pobres negros absolutamente sin piedad. No sé cuántos millones de negros mataron en la finca de Leopoldo, y el celta, el irlandés que emigra, es testigo de absolutamente todo eso, de toda la tragedia, de todo el genocidio que se comete en nombre de la fe y en nombre de
de la cultura y de la civilización la cantidad inhumana de muertes que hay allá. Cómo Vargas Llosa tiene un solo protagonista para hablar del problema de Irlanda, del problema de, ¿cómo se llama? Por Dios, se me olvidó es un... ¿El Congo? El Congo, muchas gracias. El Congo. El Congo. Creo que hay otra novela escrita, se llama El Señor de las Tinieblas, me parece, que es precisamente donde retratan al asesino belga que mata absolutamente sin piedad allá, ¿no? En donde Vargas Llosa, al leer precisamente esa novela, fue que se inspiró para escribir El Sueño del Celta en el Congo. Entonces, el celta, finalmente, por alguna razón, no sé si perseguido, o no sé si porque se cansó, deja, así como salió de Irlanda, ahora deja el Congo y va a la frontera peruano-colombiana en la época de las chiringas, de los chiringueros. No sé si ustedes leen algo de la historia o no. ¿Alguno recuerda eso? No. Vaya, no conocen ni su historia, ¿no? De cómo un chiringuero en lenguaje peruano, y ni siquiera es la del Perú, sino de esa región del Perú, en la frontera, ya por cerca Leticia, donde los caucheros sacaban la resina del árbol y tenían que, como esclavos, eran los indios de las tribus reclutadas, torturados, cuasi de hambre, que tenían que cumplir con una cuota de llevar caucho a un indio, iba a decir, a un indio como yo, a un peruano, y el hombre los metía en unas torturas de una manera inhumana porque no habían cumplido la cuota, como como Faraón torturando a los hebreos porque no habían cumplido la cuota de los ladrillos. Exactamente igual. Y Mario Vargas Llosa hace esa isotopía porque este hombre, el celta, que deja Irlanda porque hay una tremenda lucha, deja el Congo porque hay una masacre inhumana, va al Perú para leer esa realidad y encuentra otra masacre de una manera inhumana. Eso es isotopía. Si Vargas Llosa hubiese simplemente escrito la historia objetiva, cruda de Irlanda, la lucha política, del Congo, de la mentira de Leopoldo, y en la frontera colombo-peruana de la explotación del caucho, si solo hubiese escrito la historia pura, nunca le habrían dado el premio Nobel de literatura, nunca. Le dieron el premio Nobel de literatura porque hizo esa isotopía, historias reales, lo convirtió en un relato. Y de tal modo que cuando usted lee la historia que Mario Vargas Llosa vende en El Sueño del Celta, usted no sabrá en qué momento se escinde historia de relato. La historia está tan imbricada en el relato y el relato está tan metido en la historia, que allí la grandeza de este escritor, que usted no puede quitarlas. Es tanto como decir Benjamín. O volvamos al que preguntó, creo que fue Elkin el que preguntó. Elkin es la fusión celular de los gametos de papá y mamá, o bueno, de las células de papá y mamá. Bueno, queremos quedarnos solo con las células de la mamá porque es una costeña chévere. Bien, saquemos pues las células y dividamos a Elkin, porque las células del papá no son tan queridas, digamos. Puede dividir, puede escindir, eso no. Pero lo que ha hecho grande es esa fusión. Y lo que ha hecho grande estos relatos es que la historia se ha metido tanto que ya no es fácil distinguir entre la historia objetiva y el relato construido. Ya no es fácil. Eso es lo que ha hecho grande
en esa isotopía de Mario Vargas Llosa, que otra vez lo convirtió en premio Nobel de literatura, y hoy es literatura universal, pues, ¿no? La Biblia es eso, por eso es que es grande. Si hubiese sido historia pura, a mí no me interesaba, les comento, no me interesaba. La historia objetiva cansa, es fastidiosa, es ladrilluda, como dicen los que saben. Ya, hasta ahí. El relato es lo que ha enriquecido esto. Pero a eso hay que añadir que en la Biblia hay un ingrediente, ¿no? Está la mano invisible, providencial de Dios. No, ahí hay otro ingrediente que ya no estamos debatiendo únicamente asuntos técnicos o de historia o de narratología, que en este caso es relato. Bien, ya dije. Buenas noches para los que están durmiendo y tienen razón de estar ya roncando. Pastor Castro, una pregunta. En el texto de Juan 2, cuando Jesús está en el templo y echa a los vendedores y demás, él dice que entonces haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos en el templo, valiéndonos de la simbología del templo, simbología de diferentes estratos económicos, bueyes, ovejas, palomas y demás. ¿El látigo se le puede atribuir algún simbolismo o no tiene ahí cabida? Porque pues en Mateo y en Juan lo mencionan y bueno, había leído, bueno, no, solo esa intervención. Entonces, ¿hay algún elemento semiótico mucho más allá de un simple látigo? Y no lo digo por hace 15 días, no, lo digo porque estoy haciendo el ejercicio y pues me llama la atención, ¿no? Porque pues hace 8 días estaba mirando pues las monedas, lo que significa, hace distinción entre monedas, dinero, mesas, animales, pero me causa la curiosidad Sí, porque esa ahí estaba unión. toda la zoología, ¿no? Ahí estaba toda la zoología. Anás, Caifás, los vendedores, los cambistas, perdón, las ovejas, las vacas, las palomas, ¿no? Sí, entonces allí, interrogante. A ver, desde lo puramente semiótico, y Humberto Eco en esto seguramente ya nos daría sopa y seco indiscutiblemente Humberto Eco, que es un semiólogo genial, pues a mi modo de ver. Yo les he recomendado aquí un libro maravilloso de él, Los límites de la interpretación se llama. Entonces, cuando tú lees un texto, Benjamín, y para todos los que están acá, el relato es un universo. El relato es un universo. Desde el punto de vista puramente lingüístico, sin entrar todavía en teología, en espiritualidad, en interpretación sí, pero todavía no entramos ni en espiritualidad, ni en teología, ni en doctrina, ni en Biblia, ni en fe. Solo mirándolo desde la pura semiótica, cada elemento en el universo del relato tiene una función semiótica. Cada elemento. O sea, si he de responder de manera directa a tu pregunta, sí, tiene una función semiótica eso, tiene un significado eso, pero tiene un significado al interior del relato. No me está entregando a mí ninguna facultad, excepto me entregará a mí una facultad como un lector, pero dentro del universo del relato. Salido del universo del relato puede perder su vigencia o puede perder, sacado del universo del relato, puede no tener fuerza para contestarte solo desde lo lingüístico. Por eso la lectura semiótica, querido, la pura lectura semiótica también se convirtió en una lectura estéril
cuando quedaba en la pura sintaxis, en la pura gramática, en la pura lingüística. Por eso hoy el mundo del relato es el que está revolucionando la lectura de la Biblia, hoy por hoy. Antes que se me vaya a olvidar, seguramente estoy corriendo demasiado en esto, pero hombre, hay una tesis doctoral de Walter Brueggemann que es, yo mejor les muestro para que no vayan a decir. Miren cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Léanlo. ¿Alguien Un quiere leer? juicio, ya ve. Imagínense. Esto es una teología de un teólogo. Tremendo descubrimiento. Walter Brueggemann, un teólogo canadiense, que hoy por hoy tiene sacudiendo al mundo, que no es una teología desde la historia, ni es una teología desde la norma, desde la ley, sino es una teología desde la retórica. Ojo, desde el relato. Desde el relato. Yo desde el relato puedo hacerle un juicio a Dios, desde el relato. Desde la historia pura no puedo, desde la ley menos, porque me matarían, o Dios mismo me mataría, o en nombre de Dios otros me matarían. Pero puedo ingresar al universo del relato y hacerle un juicio a Dios sin que nada me pase. Ahora, ¿significa que esto es blasfemo? No, lo que quiere decir es que es una teología construida desde el relato. Vamos a preguntarle a Dios desde el universo del relato. ¿Transmite un poco la idea o no? ¿No? No. Sí, sí, sí. Sí. Partiendo de eso, articulando lo que has dicho, aparte de la articulación de la narrativa Perdóname, bíblica, antes que hagas tu pregunta, discúlpame que te interrumpa, ten tu pregunta ahí. Ten tu pregunta. Los que quieren irse a descansar, váyanse, por favor, porque de verdad, con todo el amor, vayan a descansar los que quieran descansar. Por trabajo, por fatiga, tienen el derecho, por favor, descansen, o salud, de verdad, de verdad. Caramba, ¿qué quería decirte? Se me olvidó ahora. No, se me olvidó. Lo siento, te interrumpí. no, si quiere, pues la dejamos para dentro de 8 días, no hay problema. Pero pues, tú me dirás si la contestas. Entonces, para ti, ¿el látigo adquiere un valor adicional? Sacado del universo del relato, no. No, porque el relato tiene un hilo conductor, ¿no? Y Elkin lo expuso muy bien y en efecto la guía lo dice. Hay un hilo conductor. Es el encadenamiento de intrigas, de microrelatos, el que lo dan sentido. Entonces yo debo ser leal a la secuenciación de los microrelatos para interpretar en función de ese hilo conductor de la intriga general a los pequeños relatos. Entonces, hay unos pequeños microrelatos en este relato que estamos examinando, ¿no? Lo primero es que Jesús entra en el templo. Lo segundo es que ve a los cambistas, a los ladrones. Perdón. Bueno, no estoy diciendo mentira porque en otra parte dice, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, ¿no? Guarida de ladrones. O sea,
Estos son pues Alí Baba y los 40 ladrones, ¿no? Aquí había más, ¿no? Había más de esos, ¿no? Y aún hay más de esos, ¿no? O sea, entonces, y luego Jesús toma el látigo. Y luego ellos preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Y luego hay una interpretación del relator en donde dice, al oír el desafío de Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo reedificaré. En derredor del templo, ahí lo nuclear es la semiótica del templo, si quieres. Y ahí sí se construye incluso la teología, ¿no? El látigo, de pronto uno diría, hombre, a Jesús lo latigan en la crucifixión. Se ha hablado como una metáfora del látigo divino cuando hay juicios, etcétera. Y muchos creen que la condenación eterna, por ejemplo, es un látigo divino. No podemos hacer ese tipo de saltos, de extrapolaciones, porque hay un látigo acá y otro látigo, y articularlo así de una manera arbitraria. No hay que hacer eso. No hay que sacar del universo interno. El látigo tiene función allí, dentro del templo, en los atrios, con lo que Jesús espanta a los animales, que en este caso posiblemente fueron animales limpios, por supuesto, seguramente becerros de 1 año, que normalmente se llevaban para el santuario, ovejas también de 1 año, seguramente machos, porque hembras no calificaban, ¿no? Y palomas, ¿no? A palomas no podían dispersarlo porque estaban encerrados en jaulas, pero a los otros animales sí. Entonces, eso tiene función dentro del universo del relato. No puedo extrapolarlo y sacarlo para hacerlo, por ejemplo, extrapolarlo con el látigo divino del juicio eterno, por ejemplo, como muchos apocalípticos podrían de pronto querer leer, ¿no? No sé hasta si lo han hecho, sabrá Dios. Entonces ese látigo tiene fuerza dentro del micro relato. Incluso el látigo no es protagonista de principio a fin. El látigo no está cuando Jesús entra al templo. El látigo no está cuando Jesús contesta con qué autoridad haces esto, o cuando le preguntan, o cuando Jesús contesta. Y cuando Jesús declara, destruyan este templo, el látigo no está. Entonces no podemos convertir al látigo en un elemento conductor ni determinante en el relato, de acuerdo con el flujo del relato. Entonces hay que darle la entidad que el mismo relato le da a las cosas. No sé si transmití la idea. Ok. Sí, total. También puede ser un artículo que el autor quiere decir que Jesús no andaba armado, aunque andaba con Pablo. Otra vez. Eso es una lectura con extrapolación. Por aquello de que durante el arresto de Jesús, Pedro anda armado. No, es sacar del universo del relato. No extrapolemos. Eso es ¿qué diría yo? Una mala remembranza de saber textos bíblicos, que puedo sacar los elementos de un relato, del interno de un relato, y extrapolarlos a otros, dándomela de que yo sí sé Biblia. No hay que extrapolar. No sé, sonará presuntuoso esto que voy a decir, pero cuando ustedes me han escuchado predicar, yo no me salgo del universo del relato que predico. Nunca. Porque respeto la entidad del relato. El relato tiene que hablar. O sea, si tengo alguna virtud, tiene que ser que el relato me haga hablar, o que si el relato no me hace hablar, por lo menos yo intente balbucear algo del relato. Sí, por tener textos bíblicos uno lo tiene por montones en la cabeza, pero eso no es leal.
Hay que ir al relato. Entonces, volviendo al látigo, no es que te esté dando látigo. Entonces, hay un episodio general y ese episodio general, esa intriga general, está conformado por una cadena de microintrigas secuenciadas, ¿no? De causa a efecto. Por eso es un relato. Por ejemplo, el macro relato en el Antiguo Testamento es de Génesis 1 a Génesis, ¿dónde está Abraham? 12, Génesis 12, hasta Génesis 11. Está el relato de la creación, está el relato de la caída, está el relato del homicidio de Abel, perdón. Está el relato del diluvio, está el relato de la Torre de Babel, no sé qué otro relato hay allí. Hay varios relatos. Entonces, cada uno de ellos es un universo de relato, un microuniverso. Cada uno de ellos. Pero están así de desarticulados, no. Lo que quiere decir es un relato de los orígenes. Ojo, no crónica de los orígenes, relato de orígenes, de los orígenes. Por eso es Génesis, ¿no? Relato de orígenes. Entonces, cada uno de esos microrelatos, creación, caída, homicidio, ¿no?, se convierten en microrelatos que cohesionan todo lo que se llama los orígenes. Y eso desde el macro relato del narrador, no del autor real. No del autor real. Puede que el autor real ni siquiera creyera esas cosas. El autor real. Puede que ni siquiera creyera esas cosas. ¿No? El autor virtual nos hace transitar por esos episodios. Entonces, cada uno de esos relatos es un microepisodio dentro del gran macroepisodio que son relatos de los orígenes, del Génesis 1 a Génesis 11, desde la creación hasta la Torre de Babel. Microrelatos que me arman una gran intriga. ¿Cómo fueron los orígenes? Eso es lo que trata de responderme. Pero ojo, desde el relato, no desde la crónica. ¿Dónde está el arca de Noé? Pues tanto como preguntar ¿dónde está el puñal con que mataron al mar muerto? ¿No? ¿Dónde está la brocha con que pintaron al mar rojo? Como se dice infantilmente hablando. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Dónde está el arca de Noé? Eso es un relato. Un relato. Ok. Teniendo eso presente, el escritor sagrado sí retoma un texto y retoma dos. Ok. Ok. Pero por yo ser- no tengo libertad. Entonces, Yo no tengo libertad de hacerlo. dentro de ese postulado, solo tenemos que enfocarnos en el texto y no En el salirnos de ese universo contexto. en el universo interno del relato. He allí una de las pautas hermenéuticas, ¿no? Hay un terminacho que acuñaron los hermeneutas, se llama sensus plenior, el sentido pleno, ¿no? El sentido pleno. Pretextando el sentido pleno, muchos predicadores, muchos maestros de Biblia en el pasado, hasta que la semiótica precisamente le puso límites a eso, los límites de la interpretación, creyendo encontrar el mayor sentido, el sentido pleno de la Biblia, y comparándose con lo que tú acabas de decir, pero si los autores bíblicos, los escritores bíblicos, sí tomaban un texto acá, otro texto allá, yo ¿por qué no puedo hacerlo? No, esa libertad lo tuvieron ellos, yo no. Yo no. Porque ellos tuvieron esa libertad porque estaban componiendo, estaban editando hasta que el canon se cerró. Cuando el canon se cerró, me han entregado un universo del relato construido y yo tengo que respetar las leyes de esa construcción. Vayamos a otro
fenómeno semiótico bien interesante. El Señor de los Anillos. ¿Cómo es que se llama el autor? Tolkien. Ese señor ¿es noruego o es británico? Ahora ya se me olvidó. Me corchó. No, ese señor ha construido un universo. Yo no puedo corregirlo a él. De pronto a él, como escritor, puedo corregirlo. Pero el relato que él construyó ya quedó para siempre. El día que yo lea El Señor de los Anillos, tengo que respetar las leyes que están dentro del relato, aunque puedo tener mis diferencias con el autor real, que creo que ya murió incluso, o no sé si ya murió él, ¿no? Ya murió. Entonces, pero es un semiólogo impresionante ese hombre. Construirse un universo, ojo, con idioma propio. Inventó un idioma para hablar dentro. Hay que ser un genio para hacer eso. Entonces, no, pero es que yo voy a corregir la gramática de este señor, porque él sí tuvo la intención de construir. No puedo, tengo que respetar la ley interna del relato, ya no puedo hacerlo. A eso se refiere con los límites de la interpretación. Límites de la interpretación. El universo del relato me dice, tus límites son estos. No puedes saltar eso. Entonces, no se trata de caprichos, no se trata de arbitrariedades. Yo tengo la libertad porque ellos tuvieron, ¿no? Tolkien tuvo la libertad de construir eso. Yo no tengo la libertad de recomponérselo, no tengo, ni de añadir otros elementos, ni de extrapolar, digamos, a ver, oye, me parece muy lindo, voy a traer otro relato celta para insertarlo dentro de lo que Tolkien escribió, El Señor de los Anillos. No puedo hacer eso, no puedo. No puedo. Él tuvo esa libertad hasta que su obra terminó, hasta que su obra concluyó. Cerrada ese universo del relato, es intocable para el lector. Intocable. Tiene que, si quiere meterse en ese universo, tiene que respetar las leyes internas que están allí. Y punto. Ya, pues yo había leído que era válida las dos opciones, dependiendo de la escuela que uno adoptara. Pero entiendo lo determinista de una y la segunda, la que hoy presentas, resalta mucho más el, el tesoro de la idea central del texto y la intención de Dios, que explota también en su esencia a muchas otras eh, aplicaciones. Sí, no hay una palabra final, indiscutiblemente, pero mientras no surjan, digamos, y no como iniciativas vanguardistas de innovación o unas lecturas como medio revolucionarias que surgen por allí, lecturas aisladas, improvisadas, no. Si algún día surge una nueva lectura como una nueva manera de abordar el texto como es el universo del relato, eso va a ser de sensibilidad universal, obviamente, porque es la palabra de Dios. Entonces, mientras sea solamente segmentado, sin importar si son especialistas los que están en determinado segmento de lectura, hay que quedarse siempre con lo que, por una parte, es más leal al texto y con lo que estadísticamente mayor inclinación tienen de exégetas, de especialistas, de semiólogos que están autorizados para eso. Sí, hay todavía puntos grises allí, hay áreas grises, indiscutiblemente las hay. Hay áreas grises. Y oye, la lectura retórica
del texto no lleva sino de vigencia desde la década de los 70. Estamos hablando de ¿cuántos años? 50 años. 50 años. Ha sido toda una innovación de leer la Biblia, toda una innovación. Por eso quienes hablan de alta crítica, de baja crítica, de historia, de arqueología, tienen, a ver, ¿cuántos años de atraso? Estamos hablando de la época de la Ilustración, del siglo XVIII, prácticamente. Tienen 2 siglos de atraso. Eso está totalmente superado. Totalmente superado. Totalmente. Ahora, esta escuela, por ser nueva, es que es buena, no es por ser nueva, no. Es porque ha interpretado mejor la sensibilidad del texto. Ha puesto de manifiesto cosas que se habían pasado por alto. Algún día te vas a enamorar perdidamente, Benjamín. Cuando uno ve a la persona que uno ama desde la distancia, uno solo ve una persona relativamente atractiva del que uno se enamora. Cuando uno convive con ella, uno va descubriendo seguramente algunas cosas con las que uno no siempre está de acuerdo, pero va descubriendo también otros valores, otras virtudes que desde la distancia eran imperceptibles. Y eso es lo que pasa con el texto. Eso es lo que pasa con la lectura narrativa. El hecho de abordar el tema como narración nos ha hecho descubrir aspectos del texto que se desconocieron por 2000 años y que se hicieron dogma desconociendo muchas de las virtudes del texto y se hicieron decir al texto lo que el texto no dice. ¿Y quién fue el inventor de esta lectura? Un judío de remate. Un judío. Un lingüista judío. ¿No? Y conocedor de la Biblia, por supuesto, pero su especialidad no era la literatura bíblica. Pero ya por esos mismos años, Luis Alonso Schockel, un tremendo biblista, pues hoy muerto ya, que tradujo la Biblia del Peregrino precisamente, hombre, hizo revolución a lo menos en la exégesis bíblica. Ok, ya, hasta ahí. No me hagan hablar más. Anita, admiro tu valentía, admiro tu valentía. Muchas gracias. ¿Por qué me toleran hasta esta hora? ¿Por qué me hacen hablar hasta esta hora? Ahí el pastor Benjamín, que nos espera también. Gracias a todos. ¿No me escuchan? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Entonces, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Muy buena la charla. Bendiciones. Bien, jóvenes, yo creo que es hora de irnos a descansar. Si no los despido así groseramente, ustedes se van a quedar acá. Entonces, a menos que alguien quiera añadir algo o apedrearme también, se vale. ¿Has leído algo sobre... Ay, perdón, Luis Carlos, sigue. No, yo pienso que es una